Shema Yasharal, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Escucha Yasharal, Yahuwah, nuestro Elohe, Yahuwah uno es. Devarim, Deuteronomio 6:4. En el nombre bendito de Yahushua HaMashiach, que ya vino al mundo como ser humano, Yahuhanan Aleph, 1 de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 3, se hace todo esto contra el mentiroso Pablo de Tarso, conocido en el cristianismo mesiánico como Rab Shaul. Escrito está en Devarim 19:15. Un solo testigo no es suficiente para inculpar a alguien acusado de haber cometido algún crimen o delito. El asunto debe ser juzgado con la palabra de 2 o 3 testigos. Aquí están los 3 testigos. El primero y el más importante es Yahuwah, bendito su nombre, todopoderoso, mi amado Padre, único Elohe vivo, el Kadosh de mi pueblo Israel, por medio del nombre bendito de su Hijo amado Yahushua HaMashiach. El segundo es su bendita palabra, la Torá y la Tanaj. Y el tercero es su hija y sierva, Marisol Bat Israel Ariyahu. Yahuwah ordena a nosotros, su pueblo Israel, destruir los ídolos con fuego. Por eso, hablar contra Pablo de Tarso es destruir un ídolo. Comenzamos con la palabra de Yahuwah, bendito su nombre todopoderoso, el Kadosh de nuestro pueblo Yasharal, por medio del nombre bendito de su Hijo amado Yahushua HaMashiach. Escrito está, Yeshayahu 8:20, Le Torah belitudá, imlo yomru kadavar hazeh asher ein lo shachar. A la Torah del testimonio, si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. En la introducción de este estudio, empezamos con lo que está escrito en Yeshayahu 8:20, porque cualquiera que hable contra la Torá, esa persona que hace eso está en completas tinieblas. Por lo tanto, es una persona sin Torá, que no puede ayudar ni guiar a nadie. Pudieran haber escrito la mentira de 2 de Pedro 3, versos del 15 al 16, para defender a la maldita serpiente conocido como Pablo de Tarso en el cristianismo y Rab Shaul en el cristianismo mesiánico. Y no les funciona, simplemente no les funciona con los que sí conocemos y sí obedecemos la Torá. Y pudieron haber escrito un libro entero o varios libros, cartas enteras defendiendo a Pablo y poner todo eso en el Nuevo Testamento. Y ni así les seguiría funcionando. Porque con una sola vez que Pablo hubiera hablado contra la Torá, solo con una sola vez sería suficiente para descartarlo y ubicarlo en el lugar de los blasfemos y mentirosos. Porque si 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 15 al 16 fuera cierto, entonces Pablo nunca hubiera hablado contra la Torá. Pero Pablo sí habló contra la Torá y lo hizo muchas veces. Allí, en la añadidura absurda de 2 de Pedro capítulo 3, versos del 15 al 16, dice que los inconstantes e indoctos tuercen las cartas de Pablo, pero eso solo lo aceptan y lo defienden los ignorantes y los perversos, es decir, la gente que ni conoce ni obedece la Torá. Porque cuando Pablo dijo en Gálatas 2:16 que nadie sería justificado por obras de la Torá, eso es totalmente contra la Torá y totalmente diabólico. Y en este canal hay otro estudio que refuta precisamente eso que dijo Pablo en Gálatas 2:16 y lo repitió en Romanos 3:20. Así que le invito cordialmente a que vea este estudio que le estoy mencionando como preparación previa al presente estudio que usted está viendo en este momento. En la bendita Torá está escrita la obediencia a los siguientes mandamientos: el kashrut, es decir, las leyes alimenticias para hacer la diferencia entre los animales puros que podemos comer
y los inmundos que no debemos comer. Las Moadim, que son 7, Pesaj, panes sin levadura, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. El Shabbat, el séptimo día, el día sagrado de la semana. Todo esto está escrito en Vaikra, Levítico, capítulos 11 y 23. Shemot, Éxodo, capítulo 20, versos del 8 al 10. Capítulo 31, versos del 12 al 17. Devarim, Deuteronomio, capítulo 5, versos del 12 al 15. Pero Pablo dijo en Colosenses 2:16 que nadie se constituya en su juez respecto a la comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo. Y con eso que dijo Pablo se ve claramente cómo él habló contra la Torá. Incluso llegó al colmo de decir en 1 Corintios capítulo 10:25 que comieran lo que se vende de todo en la carnicería sin preguntar nada. Entonces, comer de todo lo que se vende en la carnicería, incluso el cerdo, los mariscos, que en la Torá está escrito claramente que no se deben comer, está muy claro lo blasfemo y mentiroso que era Pablo. Escrito está en la bendita Tanaj, Tehilá, Salmo 19:7. Torat Yahuwah temimá meshivat nafesh, edur Yahuwah neemaná maskimá peti. La Torá de Yahuwah es perfecta, reconforta el interior. Lo que dice Yahuwah en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a ser sabios. Tehilá, Salmo 111, versos 7 y 8. Maasei Adau emet umishpat de emanim kol pikudayu. Las obras de sus manos son fieles y honestas. Todos sus preceptos son dignos de confianza. Smuchim la'at leolam asuim beemet vayashar. Pues son firmes para siempre y están hechos de rectitud y realidad. Pero Pablo dijo todo lo contrario. Dijo la mentira, la blasfemia en Hebreos 7:18, que la Torá quedaba anulada por débil e inútil, que la Torá no hizo nada perfecto. Así podría seguir citando cómo fue que Pablo de Tarso sí habló contra la bendita Torá. Y para exponerlas muchas veces que Pablo de Tarso sí habló contra la Torá, estoy preparando un estudio que si mi amado Padre Yahuwah Todopoderoso por medio de su Hijo amado Yahushua HaMashiach me ayuda y me lo permite como me lo ha permitido y me ha ayudado a lo largo de todo este tiempo para publicar todos los demás videos de este canal, entonces pronto publicaría otro para refutar a los muchos y muchas que son tan mentirosos, tan mentirosas, tan tercos, tan hipócritas, tan ciegos, tan ciegas por voluntad propia, porque la peor ceguera es la propia, la que es por voluntad propia. Entonces, ¿qué dicen? Que Pablo de Tarso habló a favor de la Torá, por ejemplo, cuando dijo en Romanos 3:31, ¿anulamos entonces la Torá por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la Torá. Entonces, le pregunto a todas esas personas, ¿dónde queda lo que él dijo en Hebreos 7:18? Que la Torá quedaba anulada por débil e inútil. Pablo en unas partes aparentemente le dice sí a la Torá, como es el caso de Romanos 3:31. Y en otras dice todo lo contrario, dice no a la Torá, como en Hebreos 7:18 y Gálatas 5:18. Pero, ¿qué fue lo que advirtió Yahushua HaMashiach, bendito su nombre, acerca de una actitud así tan incoherente como la que tenía Pablo? Recordemos, Yahushua HaMashiach dijo en Matillahu 5:37, antes bien sea el hablar de ustedes sí cuando sea sí, no cuando sea no. Lo que va más allá procede del maligno. Con esto que dice Yahushua HaMashiach en Matillahu 5:37,
Y con la incoherencia de Pablo se demuestra claramente que Pablo de Tarso era el mismo Satanás. Pablo de Tarso era el mismo maligno, por incoherente, por decir en unas partes sí y por decir en otras partes no. Por eso, Pablo de Tarso siempre ha sido, es y será del maligno. Con esto que dice Yahushua HaMashiach en Matillahu 5:37, él está corroborando y sosteniendo lo que previamente está escrito en la Torá y en los profetas, donde se advierte contra la incoherencia. Veamos dos ejemplos. El primer ejemplo está en Isayahu 31:2. Begam hu hajam, vayavera, bedvará lo hesir, Ekam el Beit Mereim, Balesrad Poalei Aben. Sin embargo, él también es sabio, traerá el mal y no retractará sus palabras, pero se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. El segundo ejemplo lo encontramos en Bamidbar, número 23:19. Lo ish el Vehazev ubenadam beitneham hahu amar velo yaase bediver velo ikemena. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Él ha dicho y no hará, ha hablado y no lo cumplirá. Con lo que hemos visto que está escrito en la Torá y en los profetas, y que Yahushua HaMashiach está confirmando con lo que dice en Matillahu 5:37, con todo esto se delatan y destruyen todas las mentiras e incoherencias de Rav Shaul y el disfraz de los mesiánicos, que como cristianos son la misma mentira, la misma blasfemia de la gran ramera católica romana, la madre de todas las prostitutas y abominaciones de la tierra. Se destruye la farsa del mesianismo que intenta por todos los medios agregarle características hebreas a las cartas de Pablo, características que nunca han tenido, ni tienen, ni tendrán, porque todas las evidencias apuntan a que Pablo de Tarso y sus cartas provienen de Satanás, que son completa idolatría, paganismo y falsedad. Entonces, ¿dónde queda 2 de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16? En ninguna parte, porque también recordemos lo que está escrito en Mishle Proverbios capítulo 30 versos del 5 al 6. Toda palabra del Creador es perfecta, que da seguridad a los que la buscan. No añadas a sus palabras, porque Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. Y hemos visto varios casos de cómo Pablo le añadió y le quitó a la Torá. Por lo tanto, Pablo queda automáticamente declarado como un mentiroso. Porque escuche muy bien, lo único que importa es la auténtica palabra del Padre Yahuwah Todopoderoso. ¿Y cuál es su palabra? La Torá y los profetas. Eso es lo único que importa. Porque las opiniones personales no importan y son inútiles. 2 de Pedro capítulo 3, versos del 15 al 16, es una opinión humana, una opinión personal, por lo tanto no vale nada. Incluso el mismo Kefas lo reconoció. Kefabet, 2 de Pedro capítulo 1 versos del 20 al 21. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que personas inspiradas por el Ruach HaKodesh hablaron de parte del Creador. Aquí Kefas está mencionando el Ruach HaKodesh. ¿Y qué hace el Ruach HaKodesh? Él hace que obedezcamos la Torá como está escrito en Yahuzkel 36:27.
Bedruji etem ikirhem vasiti et asher behukai teleku umishpatai tishmoru vasitem. Pondré dentro de ustedes mi ruaj y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y el emisario Yahuhanan, quien es uno de los únicos 12 emisarios del Mashiach Yahusha, porque 12 somos las tribus de Yasharal, lo confirma en Yahuhanan Aleph, 1 de Juan capítulo 3, verso 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él, y el Creador en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Ruaj que nos ha dado. Lo que está escrito en la Torá es lo siguiente. Devarim, Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Lo tosifu al hadavar asher anoji metzawetchem velotigru mimenu lishmor et mitzvot Yahuah Elohechem asher anoji metzawetchem. No les añadan ni le quiten nada a mis órdenes, para que obedezcan los mandamientos de Yahuah su Elohe que yo les ordeno. Respecto al Ruach HaKodesh, recordemos que Yahushua HaMashiach, bendito su nombre, es muy claro en afirmar que la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no tiene perdón. Y Pablo de Tarso nunca habló por Ruach HaKodesh. Lo que hizo Pablo de Tarso fue hablar por espíritus malignos. Así que los que dicen que Pablo de Tarso habló por Ruach HaKodesh, esa gente está blasfemando contra Ruach HaKodesh. Y acerca de esto tan grave que está sucediendo en tantas partes, está este otro estudio que usted podrá ver en este mismo canal. Con esto que hemos visto hasta ahora es suficiente para darse cuenta de lo ridícula que es esa añadidura de 2 de Pedro 3, versos del 15 al 16. Y para la gente honesta que está viendo este video, todas las pruebas anteriores son suficientes para comprenderlo, porque como dice Yahushua HaMashiach en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, es también fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo muy poco, también es deshonesto en lo mucho. Sin embargo, hay más acerca de este tema, y lo seguiremos viendo a continuación. Palabra de Yahushua HaMashiach, bendito su nombre. Matillahu, capítulo 19, verso 14. Y Yahushua dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Matillahu 18, versos del 1 al 6. En ese momento los discípulos se acercaron a Yahushua y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe mi nombre, un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Teniendo en cuenta lo que dice Yahushua HaMashiach, pues Kefas nunca escribió 2 de Pedro capítulo 3, versos del 15 al 16. ¿Por qué? Porque cualquiera que sepa de pedagogía infantil sabe muy bien que a los niños y a las niñas hay que motivarlos para que aprendan, hay que darles las herramientas para que aprendan, explicarles. Hay que saber cómo piensan los niños, cómo ven el mundo, cómo sienten los niños. Alguien podría decir que la pedagogía es algo mundano que no debería mezclarse con la bendita Torá, que es la palabra de Yahuwah, bendito su nombre todopoderoso. Sin embargo, todo lo que está en la bendita Torá y Tanaj tiene bases sólidas del mundo real, del mundo en que vivimos. Por ejemplo, el libro de los Proverbios habla de situaciones que suceden todos los días y en todas partes. Por lo tanto, la pedagogía tiene la obligación de hacer lo mismo, de tener situaciones que tengan lugar en la vida real, que no sean simples teorías ni fantasías.
Hablo también desde mi propia experiencia como profesora de inglés, porque les enseñé ese idioma a niños y niñas de todas las edades y lo hice por varios años. Esto me da la experiencia y el criterio de decir con toda seguridad que 2 de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16, además de ser una añadidura absurda, es una fantasía porque no va más allá de la teoría. Es absolutamente ridículo porque no tiene lugar en la vida real. Recordemos lo que dijo Yahushua HaMashiach en Matías 18:6 y en Marcos 9:42. Sabiendo cómo son los niños y las niñas, usted o cualquiera los va a obligar a someterse a que aprendan algo que es muy difícil para ellos, así como dice en 2 de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16, que las cartas de Pablo son difíciles de entender. Y además de decirles eso, no les da las herramientas para aprenderlo, no les explica. Si una situación como esa es dura para los adultos, con mayor razón es dura para los niños, porque además eso es una manera de hacerlos tropezar. Porque los niños son eso, niños. Y en cuanto al aprendizaje, tienen necesidades especiales y diferentes de las que tienen los adultos. Ahora, analicemos paso a paso lo que dice Yahuwah, bendito su nombre todopoderoso, para comprobar que Él es un gran maestro. Analicemos Yirmiyahu 33:3. Yirmiyahu 33:3. Kra elai ve'ineja vagidaleja gedolot ubsurot lo idatam. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y escondidas que tú no conoces. Primero, Kra elai, clama a mí. Eso significa que sus hijos le pedimos ayuda, dirección, guía, explicación a nuestro Abba Yahuwah Todopoderoso. De la concordancia Strong número H7121. Palabra hebrea original, Kará. Es un verbo y significa gritar, llamar, clamar, proclamar, emitir un sonido fuerte, llorar por ayuda. Segundo, Ve'ineja, y yo te responderé. Esto significa que nuestro Abba Yahuwah se interesa por darnos esa explicación, esa ayuda, esa dirección. De la concordancia Strong H6030. La palabra hebrea original, aná, es un verbo y significa responder, hablar, recibir respuesta, testificar, cantar. Tercero, Vagidaleja, te mostraré. De la concordancia Strong número 5046. Palabra hebrea original, Nagad, es un verbo y significa informar, decir, dar a conocer, declarar, anunciar. Con esto, que nuestro Abba Yahuwah Todopoderoso declara en Yirmiyahu 33:3, con esto Él está dándonos herramientas, recursos, enseñanza, explicación, para poder entender cosas grandes y escondidas que no conocemos. Muy diferente y muy opuesto es lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3, versos del 15 al 16, donde únicamente dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender. Allí no se está dando ninguna herramienta, ningún recurso, ninguna explicación para entenderlo. Es una información y un argumento muy pobre, incluso paupérrimo, porque habiendo tanta información de la bendita Torah y Tanaj, que en 2 de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16 se pudo haber mencionado por argumentarlo, simplemente no lo hace. Por estas razones es que 2 de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16 es una total fantasía, porque como se dijo antes, no encaja con la vida real.
Irmiyahu 23:29. Halok dvarik kaesh, nehum Yahua, uchpatish y fotzet sala. No es mi palabra como fuego, dice Yahua, y como martillo que quebranta la piedra, porque también está escrito que obedecer la Torá es fácil. Devarim, Deuteronomio 30:14. Kikarob eleja, hadavar meod bepija o bibabeja la azotó. Porque la palabra está muy cerca de ti, en la boca y en el corazón, para que la hagas. La Torá es tan fácil que hasta los niños y niñas pueden entenderla y hacerla. Entonces, por favor, preste mucha atención. ¿Cómo va a ser cierto que las cartas de Pablo son difíciles de entender? Entonces, segunda de Pedro capítulo 3, versos del 15 al 16, está haciendo algo gravísimo. Está poniéndole más dificultad a las cartas de Pablo, que son mandatos de hombre, que a la misma Torá, que son los mandatos del Creador. Y hacer eso es una completa falta de respeto, es un insulto al Creador, es usar el nombre bendito de Yahuwah Todopoderoso en vano. Y para eso hay un castigo, como está escrito en Éxodo 27. Porque hemos visto que la palabra de Yahuwah, su Torá, es como fuego, como martillo que despedaza la piedra. Porque no existe nada ni nadie que sea mayor, que sea mejor, que sea más perfecta que la palabra del Abba Yahuwah Todopoderoso. Y su palabra es la Torá y los profetas. No es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se aplica simplemente lo que está escrito en Isaías 8:20. Recordemos, a la Torá del testimonio. Si no habla conforme a eso, no les ha amanecido. Entonces, ¿cómo sabemos qué es cierto en el Nuevo Testamento y qué es mentira? Simplemente lo pesamos con la Torá. Lo que hable conforme a la Torá y a los profetas en el Nuevo Testamento es cierto. Y lo que hable contrario a la Torá y a los profetas en el Nuevo Testamento es mentira. Hay cosas que incluso el Mashiach Yahusha, bendito su nombre, jamás dijo. Por ejemplo, él nunca dijo eso de amen a los enemigos, bendigan a los que los maldigan, pongan la otra mejilla. El Mashiach Yahusha simplemente no pudo haber dicho eso porque eso contradice a la Torá, porque en la Torá está escrito: cobrarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. ¿Y por qué Yahusha? Porque él sí es el Mashiach. Porque él habla conforme a la Torá y a los profetas. Un Mashiach que hable contrario a la Torá y a los profetas, ese simplemente no es el Mashiach. Entonces, si la mano de Satanás fue capaz de afrentar al Mashiach, añadiéndole en el Nuevo Testamento palabras que el Mashiach Yahusha nunca dijo, porque contradicen la Torá, si fueron capaces de hacer eso, si los hijos de la oscuridad fueron capaces de hacer eso en el Nuevo Testamento, ¿acaso no van a ser capaces de añadirle a Pedro eso de segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 15 al 16 para defender a Pablo? ¿Acaso no van a ser capaces de hacer eso? Si insultaron al Mashiach, ¿no van a ser capaces de insultar a Pedro haciendo como si él hubiera defendido a Pablo? Por favor, o sea, no hay que ser tan ingenuos. No hay que ser tan ingenuos. Otra abominable falsedad y total incongruencia de segunda de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16 es cuando dice nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que el Creador le dio. Pero, ¿qué es la sabiduría según la Tanaj, según la misma palabra del Creador? La respuesta está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 6. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento para las otras naciones que oirán de estas leyes y dirán: realmente esta gran nación es de gente sabia e inteligente. Mishle Proverbios 9:10.
La sabiduría comienza con el respeto a Yahuwah. Aprender acerca del Kadosh es tener inteligencia. Tejilá Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Yahuwah. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su exaltación permanece para siempre. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Acaso Pablo de Tarso iba a tener sabiduría del Creador, diciendo que sus mandamientos son basura y estiércol, como lo dijo en Filipenses capítulo 3, versos del 5 al 8? Obvio que no. Obvio que Pablo de Tarso nunca tuvo sabiduría del Creador, porque a Pablo de Tarso nunca le amaneció. Segunda de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16 es un caso de pluma mentirosa como las que el Yahuwah, bendito su nombre, menciona en Yirmiyahu capítulo 8 versos del 8 al 9. Eikatom ru jajamim anachnu betorah Yahuwah itanu ajen hinela sheker asa et sheker sofrim. ¿Cómo es que dicen los sabios? Tenemos la Torah de Yahuwah, pero ahí está la pluma mentirosa de los escribas. Hubishu jajamim hatu wailahedu himne bidbar Yahuwah maasu bejochmat melachem. Pero esos sabios quedarán en ridículo, acobardados y atrapados. Ellos han rechazado la palabra de Yahuwah. Entonces, ¿qué sabiduría es esa? Yirmiyahu capítulo 8, versos del 8 al 9, menciona claramente a los sabios en su propia opinión, como Pablo, que rechaza la Torá, diciendo que no la tienen que obedecer, como lo dijo claramente en Gálatas 5:18, o cuando dijo que la Torá quedaba abolida por débil e inútil en Hebreos 7:18 y en Romanos 8:3. Reaccionen, abran los ojos, no se dejen engañar de los mesiánicos, porque los mesiánicos son judíos mesiánicos y todos los judíos son mentirosos. Muchos viven en Israel, muchos hablan hebreo, pero no son yasharelitas. Los judíos son gentiles, son romanos. El libro de Revelación los menciona como los que dicen ser yasharelitas y no lo son, pero son sinagoga de Satanás. En este canal usted puede ver varios estudios donde están todas las evidencias de que los judíos son gentiles, son romanos, son el gran engaño, el gran fraude, la gran mentira. Entonces, los mesiánicos, que son judíos mesiánicos, no saben qué decir para defender a esa maldita serpiente de Pablo de Tarso. ¿Y por qué Pablo de Tarso es la maldita serpiente? Porque Pablo de Tarso es parte de esa serpiente antigua, también llamado Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, que también está mencionado en Revelaciones capítulo 12, verso 9. Porque se inventan mentiras para defenderlo. Por ejemplo, los mesiánicos dicen que Pablo se refería a las leyes fariseicas cuando dijo en Filipenses capítulo 3, versos del 5 al 8, que la Torá era basura y estiércol. Dicen los mesiánicos que se refería a la Cábala, al Talmud, al Zohar, al libro que escribió Maimónides, al Erubín y a todos los demás libros de mandatos de hombres, de los fariseos. Pero yo le pregunto a cualquiera, vaya a Filipenses capítulo 3, versos del 5 al 8, dígame ahí donde Pablo menciona esos libros. ¿Dónde menciona esos libros? En ninguna parte. Lo que Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 3, versos del 5 al 8, es muy claro. Está diciendo que la Torá la considera basura y estiércol. Entonces, mesiánicos, ya dejen su discurso engañoso y disparatado, que solo cree la gente que no conoce la Torá. Solo los que no conocen la Torá. Solo ellos son los que le creen a ustedes, mesiánicos mentirosos. Qué vergüenza la que dan ustedes, sinceramente, qué vergüenza dan. Porque la gente sale de la mentira cristiana
Sabemos que el cristianismo es una hija de Babilonia, la gran ramera católica romana, pero lamentablemente cuando se dan cuenta de la farsa del cristianismo, se van dando en los mesiánicos, y la mesiánica es otra de sus hijas, es otra de las hijas de la gran ramera católica romana. Todo es parte de la misma mentira: judíos, cristianos, mesiánicos, islam, musulmanes, budismo, la magia indígena, todo es parte de Babilonia. Salen de una falsedad para entrar en otra, porque resulta que el juicio sobre los mesiánicos es mucho peor, porque ellos dicen conocer la Torá cuando no es así. No es así. Entonces los mentirosos que defienden a Pablo, sean mesiánicos, cristianos y todos los demás, ya tienen su porción en el lago de fuego, porque además creerle a Pablo y usar el corrupto y añadido verso de 2 de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16 es una abominación. ¿Y por qué 2 de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16 es corrupto y abominable? ¿Por qué eso es corrupto y abominable? Por las siguientes razones. En el lago de fuego se menciona a los abominables, y ese concepto de abominación significa deshonesto, sucio, repugnante, ídolo, contaminado, corrupto, perverso. Y en el hebreo aparece como el sustantivo toevá de la concordancia Strong H8441, y se mencionan las siguientes citas de la Torá. En Devarim, Deuteronomio 18:12 se refiere a la brujería. Kitoabá Yahuwah Kol Osele Ubilal Hatoebot Haele Yahuwah Loeja Morishotam mi paneja. Porque todo el que practica eso es abominación a Yahuwah, y por causa de esas abominaciones, Yahuwah tu Elohe los expulsa delante de ti. También se menciona en Devarim, Deuteronomio 25:16 que se refiere al fraude, al robo, a la estafa. Kitoabá Yahuwah Loeja Kol Osele Kol Ose Abel, porque abominación es a Yahuwah tu Elohe, todo el que hace eso, todo el que hace fraude. Además se menciona en Devarim, Deuteronomio 22:5 que se refiere a los travestis. Lo yiye kli geber alisha velo yilvash geber simlat isha kitoabá Yahuwah Eloheja Kol Osele. La mujer no use ropa de varón y el varón no use ropa de mujer, porque abominación es a Yahuwah tu Elohe, todo el que hace eso. También se menciona en Devarim, Deuteronomio 14:3, que se refiere a los que se contaminan comiendo cerdo, ratas y otros animales inmundos. Lo tocal kol toevá, no coman nada abominable. Deuteronomio 14:3 encaja perfecto con Isaíahu 66:17, porque toda esa gente que practica esas abominaciones serán destruidos. Isaíahu 66:17 Behamikachim, Behamitaharim, el Haganot Ahar Ejad, Atawej Ochlei Basar, Hahazir, Behasheketz, Behabar, Yasdo, Yasufu, Nehum, Yahuwah. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahuwah. 2 de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16, como se ha demostrado a lo largo de todo este estudio, es corrupto, es una añadidura, es una mentira, es toabad, abominación a los ojos de Yahuwah Todopoderoso, bendito su nombre, y a los ojos de su Hijo amado Yahushua HaMashiach. Así que usted elige si seguir al Padre Todopoderoso, si seguirá el nombre bendito de Yahuwah Todopoderoso y a su Hijo amado Yahushua HaMashiach, seguir su Torá, creer a lo que está escrito en su Torá y en los profetas, y así ser salvo, y así ayudar a los demás a que vengan al Padre Todopoderoso.
o sí creerle a la mentirosa, maldita serpiente llamado Pablo de Tarso y a la mentira de 2 de Pedro capítulo 3 versos del 15 al 16 y ser piedra de tropiezo para los demás y para usted mismo y condenarse. Usted es quien elige, está en sus manos. Revelación 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así termina este estudio. Todo el honor es de Yahuwah, bendito su nombre, todopoderoso. El Elohe vivo, el Kadosh de mi pueblo Yasharal, por medio de su Hijo amado, Yahushua HaMashiach. Am Yasharal Hay, el pueblo de Yasharal vive. El Ruach y la novia dicen, ven. Que todos los que escuchen también digan, ven. Que todo el que tenga sed y quiera, venga y beba gratis del agua de la vida. Emet. ¡Aleluya!